Buenas noches. Soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Si alguien no se ha suscrito a este blog todavía, háganlo por favor y si os gusta, no olvidéis de poner un like. Así que estos días ha sido el aniversario de la guerra, con lo cual habéis escuchado muchísimas cosas en vuestras teles, en muchos países se han dado reportajes especiales o ediciones o programas dedicados a este tema. Y a mí me ha tocado, tanto el día 23 como el 24, incluso ayer, participar en algún que otro programa en la televisión, algún maratón, con lo cual estaba un poquito cansada y me imagino que vosotros también estabais cansados de tanta noticia sobre Ucrania, ¿no? Tanto recordatorio. Sin embargo, es una fecha importante porque llevamos un año de una guerra brutal, sin análogos, sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial en el centro de Europa, con una em, participación directa de dos países, que es Rusia, agresor, Ucrania, que es el agredido y que se defiende, y el mundo moviéndose o dividiéndose entre qué lado tomo, ¿no? Hay el mundo democrático, para nosotros es la lucha entre el mundo democrático, representado por Ucrania, Europa, Estados Unidos, y el mundo autócrata, ¿no? Que son los países como Rusia. Bueno, Bielorrusia es un vasallo de Rusia, no tiene ninguna autonomía. Irán y China. Entonces, son países donde no se respetan los derechos humanos básicos y, por supuesto, por continuidad, tampoco se respetan los derechos de convivencia internacional. Y si en el caso de China, que ellos por lo menos están todavía dentro de sus fronteras y es un país cuya conquista del mundo es mucho más sabia, es una conquista lenta y comercial. Entonces los chinos penetran en todas partes sin que nadie se dé cuenta. Yo, por ejemplo, estuve en Madrid en 2016, ¿vale? Estuve viviendo en un barrio donde había un montón de inmigrantes y entre ellos los chinos. 3 años después, aquello se convirtió en el barrio chino, con restaurantes chinos en chino, que no tenían ni menú en español. Y los españoles y la gente que estaba ahí elegíamos con fotos los platos. Con lo cual es una expansión muy importante, pero no tan, digamos, violenta como la expansión rusa. Entonces, China ahora yo creo que está, por cierto, tenemos que conmemorar una cosa importante, que ahora hay en el mundo 5 millones más indios que chinos, ¿no? Que la semana pasada se registró ese hecho de que hay mil millones, 1.400, ¿cómo se dice? 1.411 millones de chinos y 1.417 casi millones de indios. Con lo cual ya los más numerosos son los indios y no los chinos. Entonces, Wang Yi, que es el representante del Partido Comunista Chino, uno de los mayores, que se dedica a la política internacional, pasó varios días en Moscú y después de esto presentó su plan de paz para Ucrania. Por supuesto, es el plan de paz concordado con el plan que ha propuesto Rusia. Entonces es un plan de paz que es una cosa ficticia, ¿no? Porque solamente, ¿cómo se dice? Cuenta con aquellos intereses eh, que tiene Rusia y China también, porque China también mete ahí sus cositas, porque les interesa que el comercio funcione al margen de la guerra, que no se pongan sanciones unilaterales a ningún país, porque eso va mal a la economía mundial, ¿vale? Y ahí había algunas cosas por el estilo. Pero en esencia, ese plan es, o sea, respetar la soberanía de cada país, pero no habla de respetar la integridad territorial. Vale, en principio hablaba de esto, pero luego se borró de este plan. Con lo cual, China repite más o menos lo que ha dicho Rusia, bueno, paramos ahora la guerra, pues nadie es responsable de pagar ningún daño, pues tal vez Rusia va a pagar algún daño a objetivos civiles en algunos sitios, pero no sabemos, que le quitemos todas las sanciones a Rusia, que empecemos a negociar y hacer todo de nuevo. Pero
en realidad es el mismo esquema que ha ofrecido Rusia, pero ahora lo ofrece China. Entonces, por supuesto, el mundo civilizado y Ucrania entre los primeros países. Si no se trata de nuestra integridad social, los planes no nos valen, porque todos esos planes benefician a Rusia, porque se va a quedar con nuestras tierras, con nuestra gente, deportando millones de personas ilegalmente a su país, sin derechos, niños robados, todo secuestrado, centenas de miles de personas asesinadas y no van a tener ninguna responsabilidad por todo esto. Entonces, esto no es un plan, es un cachondeo. Vale, bien. Así que Ucrania sigue mm, eh, eh, tenemos un poco de dilema, ¿no? Porque China quiere convertirse en el líder mundial a un nivel muy alto. Si antes China, especialmente en la época soviética, si os acordáis, era un satélite de la URSS, ahora la Rusia se convirtió en un satélite y vasallo de China. Con lo cual, China, teniendo una Rusia así medio floja y subyugada, se engrandece. ¿Vale? Entonces puede así liderar no solamente los países, digamos, autócratas, ¿no? Sino el Global South, ¿no? Como se llaman, el sur global. Y el sur global son los países latinoamericanos y africanos, que por supuesto tienen un montón de problemas propios y no quieren saber nada de nuestra guerra. Y China financia un montón todos esos países a través de diferentes proyectos y todo tipo de colaboración comercial. Entonces, por supuesto, tiene influencia en muchos de los países y puede eventualmente convertirse en una especie de portavoz o de líder del Global South. Y es peligroso porque es un país autócrata, no tenemos que olvidar esto. Y en el sistema geopolítico puede ser bastante peligroso para lo que es la democracia como sistema de régimen social, ¿no? Vale, entonces, vamos a ver cómo evoluciona esto, porque ahí tanto la Unión Europea como los Estados Unidos y todos los países tipo Canadá, Australia, tienen que aliarse para hacer algún tipo de balanza, ¿no? Porque si ahora nos domina China así de fácil, eso no tiene mucha gracia, ni para nosotros, ni para ningún otro país a la larga, ¿no? Porque China es un imperio milenario, los chinos saben esperar. Para los chinos a lo mejor 50 o 100 años no es nada. Ellos tienen esas tradiciones de sus emperadores, de su diplomacia, de todo esto, de la astucia oriental, que todavía la están usando. Bueno, con el pacto ruso no lo han mostrado mucho, ¿no? Pero en general sí. Bien. Sin embargo, hay que mencionar que China hace unos días publicó un mapa de los territorios rusos que antes pertenecían a China. Y cuando el imperio ruso se los arrebató, pues fue hace más de 100 años, no sé, no me acuerdo, me parece que 130 o 100, no sé, muchos años. Entonces la ciudad de Vladivostok, la isla de Sakhalin, ¿qué más? Y algunas otras regiones pues ya han publicado el mapa de los antiguos territorios chinos, que ahora son de rusos. Rusia todavía no ha comentado ese hecho con sus nombres y con todas sus fronteritas, pero ya yo creo que la China va mentalizándose de que esos territorios en algún momento, bastante cercano en el futuro, pueden volver a su madre patria. Así que nada, entonces los chinos siempre juegan a dos bandas y son realmente un adversario astuto y peligroso. Noticias buenas, ¿sabéis de la resolución de la ONU apoyada por más de 140 países? De la cesión inmediata de agresión rusa, de la retirada de tropas de todos los territorios. Por supuesto, a Rusia le da igual esa resolución de la ONU, ya no respeta desde hace mucho tiempo nada, pero es importante para mostrar la consolidación del mundo, porque incluso los países del Global South, digamos del sur global, ya muestran su posición, ¿no? Posición antiguerra y anti-Rusia, porque en muchas cabezas la guerra está asociada a Ucrania y yo quiero que el acento pase a Rusia. Entonces, para parar esa guerra hay que parar a Rusia, más sanciones,
más presión, más exclusión, o sea, todo lo que se pueda deteriorar ese país por dentro y por fuera, se necesita para ganar esa guerra que empezó Rusia, ¿vale? Entonces, hoy ha llegado a Ucrania el ministro, creo que de Exteriores de la Arabia Saudita, que es el primer país árabe que hace este gesto. Y es muy importante para nosotros porque a través de ahí pueden venir más diálogo con el mundo árabe. Y también Guatemala. En los Estados Unidos, creo que el embajador o el representante en la ONU ha confirmado que Guatemala también se va a unir al Tribunal Internacional contra los Crímenes de Guerra creado para Rusia. Es una cosa que puede parecer pequeña, pero es el primer país latinoamericano y tiene que ser Guatemala, ¿vale? No estamos hablando de los países como Brasil ni de Argentina, que deberían, o Chile, ¿no? México, países grandes que podrían llevar ese tipo de iniciativa democrática, pero no, lo lleva Guatemala. Con lo cual, eso es un pequeño paso para la humanidad, pero es muy importante para Ucrania. Bien, entonces, esas son las noticias internacionales que influyen en lo que sucede en Ucrania, ¿no? O que va a suceder, o las cosas que posiblemente van a ser interesantes. Cosa que yo quiero subrayar, y yo ya me he cansado de decirlo, lo de los pacifistas. Los mismos días que había acciones de conmemoración del año de la agresión rusa con la solidaridad de las sociedades con Ucrania, las fuerzas prorrusas han organizado a centenas de miles de personas también y en muchos países, desde Eslovaquia hasta Italia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo lo digo porque mi hermana vive en Italia, entonces el día 23 se organizó una manifestación de los izquierdas, claro, y derechas también había. O sea, Putin en Italia juega a las dos bandas. Entonces, los progres y los de derechas que han montado una manifestación por la paz, ¿vale? Comunistas y toda esa gente que les gusta gritar por la paz, pero no a las armas de Ucrania, ¿vale? Entonces, había unos, como lo anuncian como una manifestación por la paz en Ucrania, pues vinieron ahí unos grupos de ucranianos con sus banderas, no a la guerra, y no les dejaron entrar. Les han dicho que no es vuestra manifestación y las banderas ucranianas no son bienvenidas. Y había uno con el cartel Stop Putin, ellos también han dicho que Stop Putin no es para esa manifestación, que eso no tiene nada que ver. La paz en Ucrania no tiene nada que ver con Putin, ni comparar a Putin. Por Dios, la paz en Ucrania para ellos tiene con no darnos armas. Entonces, ¿entendéis? Que esa gente... Yo creo que lo hacen con intención, ¿vale? Por supuesto, son organizaciones esas prorrusas de los que he hablado ya en muchos. Todos esos núcleos, digamos, conservas putinistas con los partidos políticos que son poderosos. Por ejemplo, en Italia los comunistas en algunos sitios son poderosos y también los ultraderechas también lo son. Con lo cual se juntan, ¿vale? Los puntos tan opuestos por impedir que Ucrania gane esta guerra. Y en otros países ese tipo de manifestaciones se camufla como movidas sociales, que es que por culpa de la guerra de Ucrania se nos baja el nivel de vida. Por supuesto, cada guerra destroza el nivel de vida de todos. Nosotros aquí vivimos con un 50% de la gente que perdió su trabajo, con una economía destrozada y no sabemos ni cómo vamos a sobrevivir, por supuesto. Entonces, claro, buscan los servicios pagados por Putin y todos esos núcleos, ellos buscan muy bien esa capa social por donde entran y pueden manifestar como que una voluntad política. Y duele mucho porque consiguen reunir a muchísima gente y muchísima gente sin tener idea de que van a una manifestación organizada por los servicios especiales rusos. Vale. En España me imagino que también los anti-OTAN que salieron a la calle, vamos, pacifistas. Bien, ¿qué pasa aquí dentro de Ucrania? Voy a ser breve.
Ucrania sigue haciendo o sea, Rusia no nos bombardeó ni el día 24, ni el 25, ni hoy. Sonaron alarmas ayer un par de veces, pero no ha sido nada que se podía esperar. Nuestros servicios de inteligencia informan que como Ucrania sabía que podrían bombardearnos, nos preparamos tan bien y ya estamos muy alerta en todos los sitios que los rusos desistieron de esa intención sabiendo que no va a ser un ataque eficaz. Con lo cual, claro, para ellos gastar, tampoco pueden ya malgastar todos los misiles. Así que no lo hicieron. De momento, y gracias a Dios está todo bien. Tenemos siempre la parte de Gerson, muy caliente, las líneas donde llega la artillería rusa, Bakhmut, algunas regiones de Kharkiv, de Donetsk. Todo esto está siendo bombardeado continuamente, ¿no? En Gerson puede haber hasta 80 ataques diarios con varios muertos y muchos heridos al día. Pero esto es como ya una cosa rutinaria, ¿no? Sucede todos los días, no ha pasado ni un día cuando no haya habido un ataque de este tipo. ¿Y qué hacemos los ucranianos? Los ucranianos estamos ya recibiendo algunas armas más precisas que nos permiten destruir incluso la técnica enemiga en movimiento, los carros blindados, tanques. Entonces, las nuevas fuerzas que llegan, ellos ya reciben esa defensa de parte de Ucrania. También, por ejemplo, hay en todos los territorios ocupados hay gente ucraniana que colabora con nuestro ejército y mandan datos. Por ejemplo, hace 2 días, en una localidad de Gerson ocupada, fue bombardeada una cafetería donde se reunieron 24 oficiales rusos, con lo cual tenemos 24 oficiales y un general muerto y varios heridos. Ya es una información confirmada. Con lo cual, Ucrania hace ese tipo de ataques muy puntuales y muy precisos a algunos sitios que muchas veces nosotros no anunciamos, porque los rusos no anuncian los ataques que pasan en sus territorios ocupados, ¿no? En Berdyansk, en Mariupol. Mariupol está siendo bastante bien bombardeada en el término de bases militares, logísticos que ellos han creado. Ellos pensaban que no llegaríamos hasta ahí y ahora no saben qué hacer, o retirar toda esa logística que han montado o cómo defenderla, no lo saben. Entonces, ahí está más o menos el frente, los puntos calientes. Estamos yéndonos hacia Crimea. Con Crimea empezó esa guerra, esa invasión rusa hace 9 años y como dijo el presidente Zelensky, y Crimea va a acabar esa guerra. Así que esperemos que sea así. Y la última buena noticia, la primera explosión en Bielorrusia, en el aeropuerto que usan los rusos para bombardearnos o para amenazarnos, porque levantan cada 2x3 a los portabombas Daga y cada vez que se levantan, pues aquí suena alarma. Así que ha sido bombardeado un avión. Primero han dicho que es A-50, que es de transporte, es militar, pero también dicen que puede ser un avión de reconocimiento ruso, de inteligencia. Bueno, ya está fuera del combate y es muy bueno porque no saben con qué fue realizado el ataque. Puede ser un drone, puede ser algún otro objeto volátil, pueden ser los guerrilleros bielorrusos o las fuerzas armadas ucranianas. No lo sabemos, pero con esos casos o hechos milagrosos, Ucrania, por supuesto, va a ganar esa guerra y venceremos.